Buenas noches, hoy tenemos un programa diferente, un programa especial, La Mirada del Psicólogo. Vamos a hablar y vamos a conocer un poco más al doctor Pepe Pérez Cela. A todos sonará seguro el nombre porque además muchas veces habréis ido a verlo en el centro médico. Vamos a hablar con muchas de las personas o con algunas de las personas que estuvieron cerca de él. Vamos a hablar por supuesto con su familia, con sus hijos y con su mujer, con Rosa. Vamos a hablar también con profesionales cercanos a su mundo de la medicina. Vamos a hablar con Miguel Valenzuela, vamos a hablar con Adolfo Barallobre, que era médico compañero suyo. Vamos a hablar con David Cela, que era su primo y amante de la guitarra y del flamenco, también como Pepe. Y vamos a hablar también con Pedro García, que le acompañó para tocar las campanas durante muchísimos años. Y cómo no, dentro de la familia vamos a hablar también con Chico y con Chiqui Pérez Cela, que son dos de los hermanos que nos van a dar también su testimonio de cómo era Pepe, tanto dentro del mundo de la medicina como fuera, porque vais a descubrir muchos aspectos de Pepe fuera del mundo de la medicina, como aparte de campanero era concejal, era un hombre que le gustaba mucho el flamenco, etcétera, etcétera. Ahora en este programa, La Vida del Psicólogo, vaya a conocer a Pepe Pérez Cela. Pepe Pérez Cela nace en Utrera un día de febrero de 1958. Su vocación médica no tardó en llegar, hasta el punto de trabajar como tal antes incluso de acabar su carrera. Ya con el título de médico bajo el brazo, recorrió Sevilla y su provincia haciendo el bien a mucha gente, hasta que finalmente en 1996 comienza su andadura utrerana en el Centro de Especialidades Médicas y Quirúrgicas. Casado con Rosa, vivió numerosos momentos de felicidad, especialmente al tener a sus tres hijos, Rosita, Pepe y Ana. Tenía muchas pasiones, entre ellas hacer cantar a las campanas. Fue justamente haciendo esto cuando sus días acaban, para el dolor de tantos de nosotros. Un día 13 de junio de 2004. Vamos a pasear por su vida junto a personas queridas e importantes para él. Como hermano mayor, yo aprendí muchísimas cosas de mi hermano desde que cuando él empezó a tocar la guitarra, siempre los hermanos que somos más pequeños vamos siempre detrás del hermano mayor. Entonces mis primeras notas con la guitarra las aprendí con él, mis primeras toques de campana cuando era pequeñito, que me subían a cucú algunos campaneros, era con él. Mis primeros años de costalero fueron con él. Mis primeros pasos en la gastronomía fueron con él. O sea, fue una referencia como hermano, fue mi hermano el mayor y como la misma palabra dice, mi hermano mayor era alguien más que un hermano, era mi confidente, éramos más que hermanos, éramos algo más que hermanos. Y no lo sé, yo es que no te puedo decir más porque todo lo que era relacionado hermano pequeño con hermano mayor, yo siempre iba detrás de él. Que los salesianos, él cuando jovencito jugaba al frontón, era un apasionado del frontón, pues yo iba detrás también, iba detrás para aprender también a jugar frontón y todo. Lo único que no lo igualé a él fue los estudios, él repitió sexto de bachiller, de ahí hasta que terminara la carrera de medicina, nunca volvió a repetir ni tener asignaturas pendientes, pero yo sí fui un mal estudiante. Bueno, cuando yo tengo recuerdo que más o menos yo podría tener, no sé, un adolescente, porque de chica a chica no tengo muchos recuerdos, solamente que él tenía una habitación donde siempre estaba estudiando y normalmente la tenía cerrada y tenía una cabeza de un cráneo de donde estudiaba anatomía y demás, y a mí le teníamos puesto de nombre Bartolo. Y nos reíamos mucho cuando venían mis amigas y eso era para asustarlas. Y además recuerdo, tengo una vaga idea de cuando iban a coger huesos al cementerio,
que entraban en los, no sé cómo se llama, donde estaban todos los huesos juntos, y de ahí iban sacando los huesos, lo iban limpiando, porque eso estaba toda la piel, bueno, muy asqueroso, de eso tengo un recuerdo. Después ya, realmente yo tengo más recuerdo cuando yo ya era un poco mayor, y porque trabajamos mucho juntos, vamos, trabajamos entre comillas. Él montó un gimnasio, yo entonces tendría 18 o 17 años, y mi novio, que era entonces, que era mi marido, pues los dos trabajábamos con él de monitor, yo de mujeres y él de hombres. Entonces, pues trabajábamos mucho tiempo juntos. De ahí pues hicimos muchas cosas, bueno, lo hizo él con mi cuñado y con mi marido. Hicieron una exhibición de gimnasia deportiva, que eso no se hacía aquí, haciendo los aros olímpicos, eso fue en el pabellón, eso hace, bueno, muchísimo tiempo, yo era muy chica. Y después, a raíz de aquello, ya de mayor, ya mi marido trabajaba con él en el bar, en Doña Juana, donde, bueno, traían a los dos les gustaba mucho la música, y traían tanto exhibiciones, o sea, conciertos pequeñitos de jazz, de flamenco, y además de la juerga que se montaban espontáneamente en el local. Compartíamos muchas cosas, eran muchas horas juntos los que pasábamos en el centro médico. Era un proceso de renovación y cambio muy importante en el centro médico y de crecimiento. Una vez leí que no se puede ser un buen médico si no eres una buena persona, y Pepe era un gran médico. Sin duda alguna, Pepe era un gran médico. Además, Pepe tenía una doble responsabilidad. Era el médico de su pueblo. Además de la responsabilidad como médico para con sus pacientes eran paisanos, en muchos casos conocidos y en muchísimos casos amigos. Por tanto, él no le fallaba nunca a nadie, a ninguno de sus pacientes, pero menos a su gente. Eso sí que supuso un salto cualitativo importante para el centro médico. La gente, las personas, la población de Utrera empezó a ver al Centro Especialidades Médicas como algo cercano, como un lugar donde le resolvían los problemas más importantes de su vida, que es su salud. Y ahí se despegó el crecimiento. Además, él y yo compartíamos algo muy importante. Los dos hicimos una apuesta muy seria y muy fundamental para nuestra vida con el Centro Especialidades Médicas. Pusimos todos los huevos en el mismo cesto. Los dos decidimos que el Centro Especialidades Médicas se convertiría en nuestro futuro profesional. Y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió bien. Pero lamentablemente la vida es dura y además tremendamente injusta. Quizá en el momento de más estabilidad de Pepe, a nivel emocional, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional, le truncó pues, su muerte, a la que todos sufrimos y que yo especialmente sufrí. Porque, insisto, Pepe y yo llevamos una vida muy paralela en relación al Centro Especialidades Médicas. Fue un encuentro muy curioso, no solo como un médico que nos hacía muchísima falta, sino que como Pepe era de aquí, de este pueblo, y conocía perfectamente la idiosincrasia del pueblo, pues sabía lo que el pueblo quería y él además tenía la habilidad de saber cómo dárselo. Y eso nos enseñó a todos sus compañeros médicos, para, en definitiva, cómo había que hacer, la forma que había que hacer la medicina en este pueblo, porque cada pueblo necesita su forma de hacer la medicina. Parece una cosa rara, pero es así. Y esto, desde el punto de vista profesional, pues a nosotros, a mí me valió muchísimo, a todos nos valió, pero como soy el que estoy hablando yo, pues hablo en mi nombre, ¿no? Pero luego un aspecto personal que me enseñó a ver Utrera, porque yo venía, ya hacía años que venía por Utrera, pero bueno, venía en coche, venía a la consulta, pero él me enseñó a ver Utrera. Entonces me llevó, tenía una peña, formaba parte de una peña, en la que curiosamente los hombres sin las mujeres, y perdón si es una cosa machista, se reunían los viernes para hacer la cenita, cenar, cantar, tocar la guitarra, pasarse una tal, y luego después de cenar, esas salidas que hacíamos por Utrera a ver pues las casas palacio maravillosas que hay aquí, las iglesias, de tal manera que yo vi en Utrera como una ínsula, una isla especial dentro de un océano proceloso que la rodeaba, ¿sabes? Y aprendí a ver a Utrera de una forma diferente, un pueblo
que no tenía nada que ver con los pueblos de alrededor, aunque sean más grandes que Utrera, que son pueblos que parece hechos a mogollón, fueron un pueblo ordenado, estamentado, etcétera, con una tradición, con una historia. He visto determinadas fases de nuestra historia, incluso algunas trágicas, porque su abuelo era retratista, era fotógrafo, de las tropas franquistas entrando en Utrera, en fin, hizo mucho por mí, no como médico también, sino como persona, como amigo, para, digamos, implicarme en la sociedad a la que venía a servir y de la que yo me sirvo también, claro. Bueno, Pepe con la guitarra era, vamos, era un apasionado de la guitarra, le encantaba la guitarra. Yo desde pequeño ya, antes de que yo tocara la guitarra ni nada, lo veía en su casa con mis primos, mi primo chico. Entonces, ellos tocaban entre dos aguas de Paco Lucía, las sabían enteras, las tocaban enteras, y era, la verdad es que era un apasionado. Él le encantaba tocar por rumba mucho, le gustaba mucho la rumba. Y algunos otros palos que él no indagó tanto, pero que era un apasionado, una guitarra. Yo ha sido mi referente para aprender guitarra, fue desde adolescente fijarme en él y siempre he estado como referente de la guitarra en mi primo Pepe. Después en la familia hemos aprendido la guitarra varios primos y yo creo que han sido, mi primo Chico y mi primo Pepe han sido los que han conseguido que nosotros nos iniciamos en este tema del flamenco y la guitarra. Y vamos, es la guitarra, una juerga y un tintito y un cubatita. Eso la verdad es que era otro Pepe, era el Pepe que más me gusta a mí, ¿no? Yo pienso que Pepe era una forma como de escape, de evasión. Era una de sus muchas aficiones que tenía, como la gastronomía, el flamenco, y una de sus grandes aficiones pues era las campanas, tocar las campanas. Las tocaba con mucha destreza, era muy ágil, a pesar de que ya de un poquito de más mayor, pues estaba un poquito de complexión fuerte, pero eso no le achantaba a la hora de tocar las campanas con destreza y con mucha firmeza. Él fue un buen maestro, él nos enseñó a todos los que empezábamos a subir a la torre y la verdad que yo creo que era una gran afición suya, aparte de una manera de sentir muy peculiar que tenía él, y solo había que verlo cómo hacía las cosas. Yo creo que las hacía como todo lo que hacía en su vida, le ponía el alma en ello. Pues mis recuerdos, aunque son poquitos, pero me acuerdo mucho de cuando él llegaba a lo mejor a mi casa y siempre le daba un beso a mi madre y se ponía, tú sabes. Y día algunas veces que me recogía del colegio y claro, como él estaba siempre trabajando, pues venía a recogerme y me daba mucha alegría ir con su maletín y me daba alegría. Y también me acuerdo mucho que cuando los domingos siempre comíamos en casa de mi abuela. Y él siempre, como se iba a tocar las campanas casi todos los domingos, pues nosotros los primos jugábamos en el balcón y él pasaba por debajo, adiós, petarda, no sé qué. Pues yo la verdad es que tenía mucha relación. Y hombre, gracias a Dios, gracias por mí, por la parte que me toca, que yo he tenido más relación que mis hermanos, porque claro, era la más mayor y estuve más tiempo. Y la verdad es que yo tenía muchísima relación, porque aparte que no era el típico padre, ¿sabes? Es más, que me peleaba muchas veces con mi madre porque mi padre me permitía más que mi madre. Y la verdad que era más amigo que padre. En ese cambio del 2001, del Centro de Especialidades Médicas a la Policlínica de calle Corredera 55, Pepe no solo en ese momento justo, sino anteriormente había supuesto el gran cambio de asistencial que tuvo el Centro de Especialidades Médicas. Pepe fue un hombre que se comprometió desde el primer día con el centro médico, pero fundamentalmente se comprometió con los pacientes. Él ayudó a crecer, él ayudó a dar una calidad asistencial y a tener a nuestros pacientes siempre asistidos. Y concretamente en ese momento puntual del cambio, él pasaba de ser el médico de medicina general del centro a convertirse en el médico que se encargaría de toda
la medicina general, medicina preventiva y medicina familiar del Centro de Especialidades Médicas, así como de la asistencia a los pacientes enfermos. Por fin y definitivamente, después de muchos años de trabajo, él tenía centralizado toda su actividad profesional en Utrera, en su pueblo. Bueno, eso para nosotros era muy importante, y para mí como gerente lo realmente importante de Pepe es que Pepe supiera mucho de medicina y sabía mucho de medicina, pero un aspecto y un matiz diferenciador, y es que Pepe estaba muy comprometido con el proyecto y con su pueblo. Bueno, pues el trato personal, la confianza que te daba sobre la marcha, el intentar integrarte en el pueblo, porque los médicos llegamos, pasamos consulta, cada uno termina, cada uno se va para su casa y aquí paz y después gloria. No, con Pepe había un después. Entonces, pues eso, llamaba pues en las procesiones que teníais o en actos sociales y tal, para que viniese y tal, que luego yo te llevo y tal, porque yo soy muy perezoso para coger el coche, ¿sabes? Pero el tío no tenía, en fin, era muy especial en ese sentido. Luego ya en cuestión de vivencias que he tenido con él, que unen mucho, pues serían muy largas de decir y quizá algunas no muy confesables tampoco, ¿sabes? Ese, bueno, era divertido, él podía hablar con él de todo lo que tú quisieras, porque yo siempre lo he tenido como referente como un hermano mayor, más que un primo, ¿no? Porque mi adolescencia, 15, 16 años, eran los primos mayores, entonces era mi referente para todo. Él me llevó a Sevilla, me llevó de costalero, aprendí con él, me enseñó, nos metió en Sevilla a mí, a la familia, en fin. Y la verdad es que como menos el tema de las campanas, que también he subido a la torre con él de chico, sí, hemos subido todos primos a la torre, eso era paso obligado. Me acuerdo yo que subíamos y no había luz ninguna, eso era antes, tú ibas subiendo y a lo mejor me iba pisando un huevo, pisaba un palomo, no sabía lo que pisaba. Había un tramo que iba subiendo, dando vueltas hasta que iba a ir a la luz otra vez. Aquello era, pues, sí, hemos subido la campana. Después las campanas por H y por B, tú sabes, cada vez que escucho una campana me entra de todo, ¿no? Sobre todo cuando hay repique y días señalados, me acuerdo mucho de él, ¿sabes? También en el tema el tema de él empezó con, le gustaba mucho ir a la Anselma, que era un bar que había en Sevilla, en Triana, que era un flamenco. La Anselma era muy amigo de la Anselma, de la propietaria, y a mí me llevó en varias ocasiones. Y ahí creo yo que él tomó referente para montar aquí la Peña Doña Juana después. Entonces, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, él tenía esa idea de la Anselma, la quería traspasar aquí a Utrera, ¿sabes? Y o sea, que el tema de... En principio me acuerdo que había un gimnasio Salud, fue todo el cambio que pegó, de Gimnasio Salud a la Peña Doña Juana. La Peña Doña Juana fue cosa que hoy día no hay en Utrera, eso no, ni habrá, porque por allí ya te digo, yo gracias a Pepe y gracias a la Peña Doña Juana, allí le he tocado yo artistas de todo tipo. Gaspar, Bambino, artistas, han pasado por allí los Peña, los Perrates, Mari Peña, toda esta gente, toda esta pandilla que se juntaban allí todos, nacieron de allí, ¿sabes? Y gracias a eso, pues, yo he tocado, esto está mejor o peor, no lo sé, pero era el que había, era el guitarrista que había. Además, yo me acuerdo que trabajaba en la barra, también con él, y me salía ahí, formábamos allí el guirigay. La verdad es que en ese aspecto, Pepe, 10 de 10, vamos. A ver, nosotros los dos éramos muy creativos y nos gustaba mucho inventarnos cosas, nos aburríamos. Entonces, a él siempre la Navidad ha sido muy especial para él. Entonces, preparaba, lo hacía él, hacía un Belén muy grande y él montaba, o sea, hacía las casitas con cartón y escayola y hacía unos belenes para visitarlo incluso la gente. Entonces, a raíz de ahí, no sé, pues como ya, además teníamos eran muchos niños en la familia, pues se nos ocurrió hacer pequeñas obras de teatro en Nochebuena, que nos juntábamos todos para que fuera más divertido. Hicimos, bueno, cada año, normalmente era mi ayudante, yo dirigía un poco y él me ayudaba con los decorados, porque él era más un artista para todo. Me ayudaba con los decorados, con la ropa. Me acuerdo uno que fue de unos camellos, que 4 de los niños eran camellos y le hicimos incluso el cuerpo de los camellos. y después también, a mí siempre me ha encantado el tema de la pintura. Entonces, yo nunca he sido capaz de pintar, pero me encantaba verlo pintar a él. Él pintaba sobre todo con carboncillo, con lápiz, con pastel. Y yo, bueno, ahora estoy yo pintando desde hace un par de años, porque eso era una de las cosas que tenía pendiente ahí
de hacer, y era, bueno, es la admiración que tenía por él. Tengo muchos cuadros en mi casa, sobre todo en casa de mis padres, hay muchos cuadros suyos. Yo la verdad que es que no es que hayan pasado 12 años, es que yo hasta incluso el año pasado, este año, me he presentado a gente y le han dicho a alguien, ella es hija de Pepe, hoy Pepe, no, siempre lo montan en un pedestal y digo... Pues yo compartía con mi padre muchas cosas, porque si a lo mejor había una fiesta, yo iba con mi padre, o a lo mejor decía, nena, vamos a organizar y, ¿sabes? Y la verdad es que mucho, porque incluso con las campanas, yo muchas veces me iba allí arriba, subía o, nena, tráeme agua, y yo, papá, que hay que subir 1000 escalones, chiquilla, y entonces la verdad es que he tenido mucha relación con mi padre. Hombre, momentos importantes que me acuerde, verás mucho. Es verdad que yo creo que de los tres, mi hermano a lo mejor es el que hubiera necesitado más que hubiera estado mi padre. Porque mi hermano siempre ha sido más tímido, más... Y nosotros es verdad que los tres, aunque mis hermanos fueran chicos, pero que los tres teníamos mucha relación con mi padre y con mi madre, con los dos. Pero mi hermano creo yo que ha sido el que más a lo mejor ha necesitado, hubiera necesitado que hubiera estado mi padre. Y yo, hombre, hay momentos evidentemente que me acuerdo de, por ejemplo, eso, cuando yo tengo a mi niña, pues mi padre hubiera estado conmigo. Muchos momentos. Pero ya conforme va pasando el tiempo, desgraciadamente es como que te acostumbras, y ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, mi niña, pues intentamos, cuando pasamos por Santa María, pues Niné, el abuelo Pepe está ahí, y ella, y a lo mejor mi marido, dile adiós al abuelo, y ella, adiós abuelo Pepe, que intento que ella no pierda el... Yo lo veía, sí, como un amigo, pero nunca dejaba de ser el padre de mi amiga. ¿De acuerdo? Y entonces eras como también una especie de padre, porque el padre de tus mejores amigos no dejan de ser también tus padres, porque te aconsejan, en fin. Y entonces lo que me estabas preguntando de ese día, yo es que creo que lo he borrado, hombre, el flash está ahí, pero yo lo borré totalmente de mi mente, porque yo creo que cuando te pasa algo así de impactante, tú borras esa mala visión que has tenido y tú te quedas con los recuerdos buenos que has vivido con esa persona y que has tenido. Si tú te sientas conmigo y te pones a hablar conmigo y me preguntas desde que empezamos, desde el momento que ese día subimos a la torre hasta el momento que yo llegué a su casa a avisar a su mujer, pues te lo voy a decir paso a paso. Pero tú me preguntas así y yo ahora mismo no te puedo decir nada. Me tendría que sentar tranquilamente y contártelo, algo que no me gusta, ni creo que lo haya contado a lo mejor. Si acaso se lo conté a su hija alguna vez porque me lo pidió, por favor. Yo creo que no se lo he contado a nadie, ni se lo voy a contar porque creo que no es algo agradable y que puede incitar a lo mejor al morbo y tapa su figura y el amor que él sentía por las campanas. Los toques de campana y los saltos en las campanas, yo he saltado campanas, yo balanza he puesto muy pocas campanas, sí he saltado, pero bastante menos que él. Es como una costumbre, es como algo que tú ves, que lo ves sencillo, pero una vez que tú ya tienes un tiempo, tienes una garantía, tienes una seguridad, entonces pues no ves el peligro tal como es, lo ves de distintas formas. Hay deportes o hay cosas de riesgo que son, creo yo, que es más peligroso que las campanas. Sí hay que tener una seguridad, un respeto, las campanas siempre hay que respetarlas, pero no existe un riesgo que digamos de mortalidad, porque siempre tienes a otra persona que está al lado, que está acompañándote, que está pendiente cuando vas a saltar, si tienes que hacer una frenada, si tienes que estar, siempre hay personas que están pendientes a los demás. Para mí fue un shock, de verdad os lo digo, mucho más de lo que yo pensaba. Yo sabía que mi aprecio por Pepe era grande, pero no me di cuenta realmente el aprecio que tenía hasta cuando recibí la llamada diciendo que Pepe había tenido un accidente que estaba muy grave y que finalizó con su lamentable muerte.
hasta ese momento no me di cuenta del aprecio personal que Pepe se había ganado. Yo no soy una persona que regale, él se lo había ganado sin duda alguna. Lo que pasa es que en el día a día, en la alta tensión del día a día, pues uno no se da cuenta de lo que aprecia una persona hasta que no está. Y desde el punto de vista profesional fue un caos para el centro médico. Tenemos algo resuelto que para nosotros era muy importante, la medicina general. Nosotros teníamos un médico de 9 de la mañana a 9 de la noche, que asumía toda la asistencia de medicina general del Centro de Especialidades Médicas. Y además teníamos al mejor y al más comprometido. Tuvimos que buscar de forma inmediata sustitutos que no eran como él y que desconocían a nuestros pacientes. Así que fue un shock en todos los sentidos, pero fundamentalmente lo que dejó un recuerdo grandísimo a todos los que componemos la familia del Centro de Especialidades Médicas. Pues cuando murió mi hermano, además era el día que mi marido había dejado de trabajar en los bares, le regalaron una placa y ese día por la tarde nos avisaron, llevaba muchos años sin descansar un domingo, bueno, pues fue cuando pasó el accidente. Entonces mi sobrino era muy pequeñito, entonces yo intenté que los niños no sufrieran mucho, entonces los niños estaban en mi casa hasta que llegara el momento. Entonces mis hermanos todos, o sea, yo quizás me mantenía un poco más alejada de mis padres porque era el resto de mis hermanos los que lo amparaban a ellos y yo me quedaba con los niños. De todas formas, mi padre estaba como enfadado con el mundo, se enfadó incluso con el cura de Santa María porque estaba como enfadado con el resto por lo que le había pasado, no lo asimilaba. Y mi madre siempre ha sido muy religiosa y se apoyó en la iglesia para poder soportar el dolor. Yo recuerdo que en el entierro mi padre, por ejemplo, no fue, y yo me quedé con él, intentando con los niños, bueno, en fin, el pobre no era fácil, porque además mi padre y mi hermano tenían una relación también, ellos hablaban mucho, ellos tenían conversaciones, no de padre e hijo, bueno, también, ¿no? Pero me refiero, ellos leían mucho, entonces tenían una cultura no propia de aquella época. Me refiero que tenían muchos conocimientos y tenían unas largas charlas de teología, de filosofía. Entonces mi padre era su hijo mayor, su orgullo, fue un palo brutal. Mi madre también fue su primer, bueno, yo creo que todos los hijos duelen igual, pero bueno, el primer hijo, que era además mi hermano, tú tenías cualquier problema y tú le decías, Pepe, que tengo este problema, y decía, pues no, él le quitaba toda importancia. Entonces, claro, mis padres también, y mi madre también murió, por desgracia, pero ella, después de haber muerto Pepe, ella decía, no, es que tu hermano es como si estuviera, yo todos los días, cada vez que tengo un problema, yo hablo con él y él de alguna forma me ayuda. Entonces ella siempre lo tuvo presente y yo creo que eso también le ayudó a soportar un poco el dolor de la pérdida. Y fundamentalmente, pues, mira, me llegó a ver, por ejemplo, a los que no me resistía a decirlo porque esto está muy relacionado con la tragedia, ¿no? A ver los entrenamientos que hacían los campaneros estos, que ahí en la torre, cuando entrenaban y subían con aquel, que fue lo que le costó a él la vida al final, y yo la primera vez que los vi subir y los vi sobre las campanas, inmediatamente me empezaron a doler las piernas por detrás y como un cobardica me fui y me escapé de la iglesia y hasta hoy, ¿sabes? O sea, pues estas vivencias que he tenido con él, muchas. Esta es quizá una llamativa. ¿Quién me iba a decir a mí que al poco tiempo pues esto iba a ser su fin? Que nosotros decíamos, no puedes ir ahí, no puedes ir, que esos estáis locos. No, que esto es una tradición. Bueno. Es que teníamos tantos proyectos y tantas cosas por hacer juntos. Estábamos empezando a hacer el archivo de mi abuelo fotográfico, con el cual estábamos peleando y estábamos haciendo bastantes cosas. Y estábamos haciendo un proyecto en conjunto para el tema del archivo de mi abuelo, y teníamos pendiente pues todas las tertulias, nuestras comidas del siglo XIV, teníamos pendiente
muchísimas cosas que se quedaron ahí. Después intentamos retomar un poco porque él tenía 2 tertulias, que una era la tertulia que nos juntábamos los martes, que era la cuchara de palo, y la otra tertulia, que es la de los jueves, que en casa de Manuel Morilla, que es la tertulia de la carpintería. Y en la cuchara de palo era curioso porque allí hubo muchas personas, muchos hombres que allí aprendieron a cocinar, pero todos aprendieron a cocinar, claro, porque mi hermano Pepe era un seductor. Y entonces, pues claro, seducía a todo el mundo y a todo el mundo lo obligaba y tenía que hacer de comer, lo animaba, se ponía, le ayudaba hasta que aprendía. Y entonces había muchas cosas que quedaron pendientes, que después ya no se pudieron llevar a cabo. Yo lo único que hice después es ayudar al tema de los campaneros. Estuve intentando ayudar a la asociación de campaneros y demás, incluso subí algunas veces después a la torre para ver si así podíamos continuar con las campanas, porque no veía lógico que se quitaran las campanas porque mi hermano había muerto. Era una tradición de más de 600 años y eso tenía que perdurar y tenía que seguir. Y entonces estuve un tiempo ayudando a estos chavales. De hecho, hoy en día le pregunto si en alguna ocasión necesitan ayuda, que yo pueda aportarles, que ahí estoy, pero evidentemente sin subir a la torre. Ten en cuenta que mi hijo tenía 14 años y estaba con él allí en el día del accidente. Y entonces, pues después cuando sonaban las campanas, los primeros que me llamaban eran mis hijos. ¿Tú dónde estás? Entonces estaban preocupados y entonces pues no podía subir a la torre y evidentemente tampoco me apetecía subir a la torre. No, el día ese a mí no se me olvidará nunca. Creo que es el recuerdo de él, el recuerdo que más vivo tengo. Pues como era domingo, estábamos comiendo en casa de mi abuela y volvíamos y justamente cuando estábamos llegando a la puerta llegaron 2 campaneros, que era Pedrito, el amigo de mi hermana. Y me acuerdo que mi madre traía unos platos o algo y ya se fue corriendo. Ya mi hermana subió conmigo para arriba, ya empezó todo el mundo a llamar, a llegar, ¿me entiendes? Yo he subido, desde que pasó aquello, he vuelto a subir no sé cuántas veces. Lo puedo contar con los dedos de la mano. 5, nunca más he vuelto a saltar, eso sí. A lo mejor he saltado, pero al pollete, al palo, pero nunca me he vuelto a... No, nunca he vuelto a poner balanza. No por nada, sino porque cuando yo volví otra vez a subir, ya había pasado tiempo y eso necesita una destreza. Nunca se olvida, claro está. Pero claro, siempre te queda ese... No es miedo tampoco, como te digo, pero hace falta, hombre, seguir subiendo y nunca perder el hilo, porque una vez que lo pierdes, pues cuesta más trabajo. Eso es como montar en bicicleta, te pones y lo haces otra vez. Y sí he subido no muchas veces más, pero alguna que otra he subido. Y claro, me acuerdo de él, pero me acuerdo de una manera... Bueno, cuando he subido a la torre, nunca se me ha venido esa imagen de él. Siempre me ha venido una imagen buena de él. A mí me viene, pues, hermano, sangre, me viene recuerdo y dolor también. Me viene también dolor por ese día fatídico, que la verdad es que... Y también, yo gracias a Dios, tengo referente, mi hijo chico se llama Pepe por él, ¿sabes? Mi hijo chico se llama Pepe, no se llama José, Pepe, lo he escrito como Pepe. Y yo me acuerdo de él todos los días, la verdad es que sí, porque en Semana Santa, en el flamenco, con la guitarra, siempre me acuerdo de él. La verdad es que lo echamos de menos mucho, yo por lo menos. El sello de Pepe nunca se olvidará. Parece una utopía, además, seguramente es lo que debo decir, pero es que es la realidad. Os invito a que vengáis al Centro Especial Médica, hay un póster de Pepe Perecela en la puerta. Sí, en la puerta de entrada nuestra, de la ambulancia, hay un póster de Pepe Perecela que ya está en malas condiciones, pero que está en la clínica. Y yo tengo en el coche una fotografía suya que me dedicó en un momento dado cuando fue campanario. Bueno, insisto, esto pueden ser palabras vacías o palabras que uno tiene que decir públicamente, pero es que es la verdad. Pepe Perecela para mí fue una persona absolutamente imborrable por su compromiso, pero fundamentalmente por lo que decía antes. Es que Pepe era un gran médico porque era una excelente persona. Y Pepe era ese amigo médico que todos queríamos tener. Y yo lo viví con él porque eran
12 o 14 horas diarias en el Centro de Especialidades Médicas cuando queríamos hacer ese cambio generacional. Así que siempre uno lamenta no haberle dicho en vida a una persona lo que sentía. Supongo que ya es tarde, pero solo tengo palabras de agradecimiento para Pepe Perecela desde el punto de vista profesional, pero sobre todo desde el punto de vista personal. Y nunca tener bastante palabras de agradecimiento para el compromiso que tuvo con ese proyecto que tenemos de Centro de Especialidades Médicas. Así que, si de alguna forma vale, que su familia sepa, y creo que a su familia sí se lo he dicho, lo importante que era Pepe Perecela para toda la familia del Centro de Especialidades Médicas. Pues nada, me acuerdo perfectamente cuando mi padre se fue, porque él se fue uno de los primeros porque tenía que irse para tocar las campanas. Y me acuerdo que nada, que se puso en la puerta, miró hacia alrededor, como mirando, claro, ahora evidentemente lo veo como un despido. Y nada, y ya se fue. Y después yo estaba en el, como que yo no estaba que no me encontraba muy bien. Y ahora escuché una ambulancia y digo, voy a llamar a mi padre, pero digo, no, porque no están sonando las campanas. Y ya al momento me llamó Pedro, mi amigo, y ya pues bajé, pero yo no creía en ningún momento que se iba a morir. Yo, la verdad que antes siempre escuchaba a lo mejor las campanas y me ponía nerviosa y eso, pero el año pasado creo, porque mi primo toca las campanas y tenía ganas de subir, y subí, y la verdad que estaba súper nerviosa, como que no podía entrar, me daba miedo, no sé. Cuando uno sube a la torre, no es que sienta el peligro, es el respeto, porque si tú ves peligro en ello, tú no estás a gusto haciendo lo que haces, porque entonces siempre estás viendo que ahí hay algo que a lo mejor puede hacerte perder la vida, que fue lo que le pasó a él. Yo no creo que eso cuando se sube se piense, porque es algo que te gusta tanto y que eso se lleva tan adentro que tú no piensas que algo te pueda pasar. Sí es verdad que tienes que andar con mucho cuidado y tienes que tener un cierto respeto a la altura y al tema de las cuerdas, de que no te enganchen las piernas, pero de ver el peligro, bueno, algunos dicen que es como un deporte de riesgo, yo no lo veo así, pero bueno, yo creo que en todo lo que... En muchas cosas como muchos deportes o muchas aficiones, pues sí que hay peligro, pero yo creo que cuando tú lo haces y le pones alma, le pones sentimiento, yo creo que el peligro no lo ves, está ahí, pero tú no lo ves. Respeto, sí, por supuesto, nunca se le tiene que perder respeto a las cosas. Eran como hermanos realmente. Mi marido además no tiene hermanos, entonces su referencia era Pepe. Bueno, él incluso les reñía si le tenía que reñir, o sea, tenían una muy buena relación. Y entonces crearon muchas cosas juntas. El que mi marido haya sido cocinero, bueno, por la iniciativa que empezaron los dos con la tertulia de la cuchara de palo, pero eso porque los dos les encantaba cocinar, entonces se metían y aparte lo que más disfrutaban de esas comidas era del previo, o sea, de estar con el vinito preparando la comida era cuando más disfrutaban. Sí, a ese homenaje, bueno, se hicieron dos. Uno fue en el Salón del Machinero, que allí asistieron 3.200 personas, en la cual colaboraron todas las empresas, desde las empresas para las que yo trabajo, tanto como Cruzcampo como Coca-Cola, todo lo que se gastó allí, todo lo pagaron las empresas. Obando, que nos dio pan también, colaboraron todas las empresas de alcoholes, incluso Francisco Jiménez Delgado, que es el dueño de los salones Machino, también estuvo colaborando con nosotros. Fue un barco bestial y yo creo que fue un festival de Utrera y para Utrera, porque todo lo que se hizo allí, todos los que participaron fueron gente de Utrera. Incluso después, cuando estaba terminando el festival, se añadieron tanto Bernarda,
se reunieron una cierta cantidad de artistas que no estaban en el cartel, pero ellos se unieron y quisieron compartir también este homenaje que se le dio a mi hermano. Pues para mí Pepe Pérez Cela es un recuerdo, pero que aunque no haya vivido tantos años con él, siempre lo quiero como si viviera todos los días conmigo. Es algo que siempre, para mí, el mejor. Pues a mí me viene un amigo, un compañero amigo, que es muy difícil decir en medicina. Compañero y amigo, complicado. Hay compañeros y hay amigos, pues este es compañero y amigo. Pues para mí Pepe Pérez Cela, bueno, evidentemente mi padre, y después una persona que siempre estaba pendiente de todo el mundo, que todo estuviera bien, pendiente de su casa, de unos amigos, una fiesta, todo felicidad. Y cualquier problema a lo mejor, eso no pasa nada, en eso es verdad que yo salgo a él. Que mi madre muchas veces me dice, pero tú siempre igual, digo, que eso no pasa nada, que... Es que es mi amigo, mi confidente, lo que más he querido en esta vida. Bueno, aunque Pepe no esté con nosotros para aportarnos ese triángulo de vida que le pedimos a todos los invitados, las invitadas que nos acompañan en La Mirada del Psicólogo, pero la gente que le conocíamos sabemos perfectamente cuáles podrían ser esos tres vértices, esas tres claves que eran fundamentales en su vida. Él, en uno de esos puntos, situaba a los amigos, a la fiesta, al pasárselo bien, al divertirse, al tener momentos de ocio, momentos de unión con mucha gente que le rodeaba. Él era una persona que generaba unión entre la gente, él era muy creativo, creaba muchas actividades para que la gente compartiera con él muchos momentos bonitos, muchos momentos interesantes. Otro vértice, como no podía faltar, la familia. Pepe era un hombre que se dedicaba muchísimo a los demás, pero era un hombre muy familiar, era un hombre que no olvidaba nunca sus quehaceres en casa, aunque como dice Rosa, le habéis podido escuchar, era el sheriff bueno en casa. Él digamos que hacía más veces de amigo que de padre con sus hijos, pero siempre estaba ahí, siempre estaba para echar una mano, siempre estaba para apoyar en todo lo que fuera necesario, y para él la familia, tanto sus hijos como su mujer Rosa, y también, como no, todos sus 5 hermanos, sus padres, sus primos. Es una familia muy, muy larga, y era una persona muy, muy cercana también a ese grupo. Y un último vértice que todos los invitados que han pasado hoy en este programa especial dedicado a Pepe Pérez Cela coinciden, que es el hacer el bien por los demás. Era una persona absolutamente bondadosa, una persona muy generosa, una persona que dejaba cualquier cosa propia, personal, de su vida íntima, por ayudar a cualquier persona, y no solamente en el mundo de la medicina. Era una persona que era muy empático, se ponía fácilmente en el lugar de todos, y eso podría ser, en resumen, el triángulo de vida que podía firmar perfectamente Pepe Pérez Cela, y bueno, que habéis visto en las aportaciones que todos los invitados nos han hecho. Esperamos que os haya gustado este programa especial. Yo personalmente, que también era amigo de él, pienso que era un homenaje que Pepe se merecía, y bueno, creo que ha quedado bien reflejado lo que era Pepe, aunque Pepe era mucho más, y lamento si alguno de los que nos están viendo no lo pudo conocer en persona, porque ya os digo que era mucho más que lo que ha salido en este programa. Pepe, donde nos estéis viendo, mucho ánimo y mucha suerte.